Dice el politólogo canadiense Michel Ignatieff que la lucha en el siglo XXI será entre globalizadores y no globalizadores. 25 años después de que Estados Unidos empezase la desregulación que nos ha llevado a la globalización, surgen las protestas en todo el mundo de personas como obreros, como campesinos, que se quejan de la dura competencia de otros países que van por detrás y que por tanto tienen menos prestaciones sociales. Hoy en Millennium, globalización, no globalización. La globalización está como nunca en el centro del debate. Emergen partidos políticos cuyo punto número 1 o el número 2 es revertir el proceso de internacionalización que vive la economía desde hace 25 años. Fue motivo de prosperidad en muchos países en los años 90, pero llegó la crisis y con la crisis también llegó la pobreza de Occidente. En Francia han celebrado la victoria de Macron como la victoria de una sociedad global y multicultural frente al proteccionismo y la xenofobia de Trump y el Brexit. Pero justo también lo contrario podríamos decirlo y exponerlo sobre la mesa. Para hablar de las consecuencias de esta globalización, de la situación, del estatus de la globalización en el mundo, de los problemas, de las dificultades, de las soluciones, hemos invitado a 4 personas que yo creo que nos pueden aportar luz sobre esas dificultades. En primer lugar, la señora María José Fariñas, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, profesora en másters de diversas universidades sobre derechos humanos, sociología, jurídica e interculturalidad. También es investigadora en temas de género. ¿Usted cree que vamos a un resurgir del nacionalismo porque la globalización ha roto el sentido de la ciudadanía? Buena pregunta. Bueno, primero me gustaría aclarar algo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de globalización? Perfecto. Porque es que, claro, un tema sobre la globalización es decir mucho o decir muy poco, depende cómo se enfoque, ¿no? La globalización se ha instalado, es un concepto que se ha instalado en nuestro imaginario social, en los debates políticos, en los debates televisivos, en las aulas. Todo hace referencia a la globalización, incluso es curioso cuando se hace algún seminario, por ejemplo, en la universidad, si es sobre género, si es sobre cultura, si es sobre inmigración, siempre se añade el término globalización. Inmigración y globalización, nacionalismo y globalización. Yo creo que hay que centrar un poquito el tema de qué hablamos cuando hablamos de globalización. Para mí la globalización es un proceso histórico en el que estamos entrando. Por tanto, como todos los procesos históricos, tiene avances y retrocesos. Esto tiene que ver con lo que preguntabas ahora mismo, ¿no? Estamos volviendo a un cierto nacionalismo, ¿qué pasa? Un repliegue. El proceso de la globalización es un proceso que, como todos los procesos históricos, tienen 2 elementos característicos, creo yo. Uno es un elemento formal o técnico, y en este caso el elemento formal es la revolución informática, de lo que también vamos a hablar aquí, las comunicaciones, ¿no? Cuando hablamos de globalización, lo primero que nos viene a la cabeza es esto de el mundo se ha hecho pequeño, el mundo global, nos comunicamos de forma inmediata en todas partes del mundo, el comercio, los transportes, el turismo, etcétera, ¿no? La aldea global, ¿no? Ese paradigma. Pero eso tiene que ver con un hecho muy claro que es la revolución informática. No podríamos hablar de globalización si previamente no ha mediado una revolución técnica, en este caso la revolución informática, que ha permitido
casi dicho desde un punto de vista filosófico, una especie de comprensión total del tiempo y el espacio. Ya no hay tiempo y espacio como lo había antes, en la modernidad. Sabemos que los filósofos, los grandes filósofos, siempre se ocupan de estos dos temas nucleares, ¿no? ¿O comprensión? No, comprensión del tiempo y el espacio. Entonces, efectivamente, el mundo en ese sentido se ha hecho pequeño por una parte, se han roto simbólicamente las fronteras, pero como en todos los procesos históricos, como decía, hay entradas y salidas, avances y retrocesos. Lo paradójico está en esto que tú señalabas. Conforme la revolución informática nos va abriendo a unas expectativas insospechadas hace unas décadas y nos sorprendemos cada día realmente de lo que se puede hacer con las nuevas tecnologías y de lo que se está haciendo con las nuevas tecnologías. Sin embargo, los seres humanos nos replegamos. Esa es la paradoja, ¿no? Los seres humanos a veces no somos capaces de caminar de forma paralela a todos esos cambios. Pero porque nos sentimos inseguros. Efectivamente, nos sentimos inseguros porque nos están cambiando el mundo. O sea, porque el mundo está cambiando mucho. Las coordenadas de funcionamiento del mundo en el que hasta ahora hemos vivido y en el que, bueno, todavía vivimos, nos está cambiando muchísimo. Lo vemos en el mundo del trabajo, lo vemos, como decía, en el mundo de las comunicaciones, las relaciones sociales. Y entonces los seres humanos a veces no estamos preparados para seguir de forma paralela a todos esos avances y se produce esa regresión. Y esa regresión explica, pues, lo que tú decías, los nacionalismos, por ejemplo, las fracturas en el ámbito de la ciudadanía, la xenofobia, los racismos, todo esto que estamos viendo ahora, que luego es muy fácil de manipular electoralmente, políticamente, porque interesa a muchos partidos captar el voto de personas que no se saben, o no han sabido, o no pueden, no tienen los elementos para seguir avanzando en ese proceso de la globalización. Te quedas parado, tienes miedo, te quedas sin trabajo, estás inseguro, lo mejor es replegarse. ¿Hacia qué? Hacia, se supone que lo conocido, o lo que se supone que lo que te puede dar una cierta seguridad, que puede ser los nacionalismos, que puede ser las religiones, que pueden ser las identidades, que puede ser el convertirse de nuevo de repente en racista o en xenófobo. Es decir, yo pienso que en muchas ocasiones, si a cada uno de los que estamos aquí, o a las personas en general, nos preguntan, ¿usted es racista? Bueno, diríamos que no, ¿verdad? Todos los que estamos Pero aquí. Dejémoslo, ¿no? Esto para la siguiente Sí. parte del programa. Gracias por esa precisión y también ese punto de partida que usted ha puesto. Me gustaría presentar al doctor Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, experto en desarrollo y en comercio internacional. Las cifras dicen que ahora estamos en un momento de desglobalización y cada vez más políticos en todo el mundo quieren dar marcha atrás. ¿Nos estamos equivocando cerrando las fronteras, poniendo aranceles como pretende el presidente Trump? Bueno, yo creo que esta idea de desglobalización más aparece en términos periodísticos. Ha habido muchos de estos conceptos que se lanzan en un determinado momento desde el ámbito académico. Pasó con el término globalización, pasó con el término sostenibilidad. Para los economistas siempre el desarrollo ha sido sostenible, si no, no lo considerábamos desarrollo, es decir, tenía que ser para las generaciones futuras. Pero bien, hacen fortuna, se asume por parte de los medios de comunicación sobre todo, y se acaba generalizando entre la opinión pública. Entonces, ahora mismo con esta desglobalización, entre comillas, yo creo que ocurriría un poco lo mismo. Globalización ha existido siempre, la invención de la vela, la invención de la rueda, la circunnavegación del mundo, el viaje de Colón a América, el motor de explosión, y bueno, lo que ocurre es que esas innovaciones tecnológicas en las últimas décadas han sido muy fuertes, sobre todo después de la Guerra Fría, con la difusión de Internet, que se conocía antes, pero solo en esferas de la inteligencia, y eso provoca una explosión, un incremento de productividad en todos los sectores al trasladarse esa tecnología del ámbito de la defensa al ámbito de la sociedad civil, porque Internet entra en los hogares, entra en las empresas, que se produce ese crecimiento económico también que tiene lugar en las economías, y luego, bueno, una burbuja que efectivamente la crisis la ha vuelto a reconducir. Por tanto, para mí es un proceso de desintermediación, lo que se ha producido muy importante, sobre todo por las TICs en los últimos años, y esa globalización va a continuar.
Desglobalización, bueno, es que la dinámica también histórica y económica avanza y también tiene retrocesos y vuelve otra vez a avanzar y recuperar terreno, ¿no? Por tanto, yo no lo plantearía tanto en esos términos, sino determinados países que en un mecanismo de prueba-error ven que la firma de unos determinados tratados pueden considerar que son perjudiciales para sus ciudadanos y intentan denunciarlos, que vamos a ver si se denuncian, porque el caso que mencionaba de Trump todavía no ha denunciado nada, ni ha denunciado el tratado del NAFTA con México y con Canadá, la suspensión de las negociaciones del TTIP con la Unión Europea es algo que también lo pretendía la otra candidata, Hillary Clinton, y tampoco estaba maduro porque habían salido muchas fuerzas en Europa que se oponían a ese tratado. Y, por tanto, yo creo que ha sido más la irrupción de China en los mercados internacionales en los últimos años, esa gran factoría mundial, la que ha tumbado los salarios, ha modificado las condiciones laborales, ha modificado la estructura de precios en la economía internacional. Y cuando se han visto los efectos en muchos países, en los países europeos, por ejemplo, en los países en Estados Unidos, en América, pues es cuando se intenta repensar y ver qué es lo que se puede ahí modular o introducir, porque si no estaríamos en una situación claramente de dumping. No es normal que se puedan estar produciendo bienes y servicios trabajando 12 horas al día, sin vacaciones, sin sistemas de seguridad social, etcétera, y que en otros países, que por cierto son minoría dentro del mundo, pues efectivamente tengamos unos sistemas de protección que quedarían absolutamente devastados si la realidad es lo que tenemos fuera de nuestras fronteras, porque debemos de ser conscientes de que lo nuestro es lo minoritario dentro de los 7.400 millones de habitantes y dentro de los 195 economías nacionales que hay en el mundo. Por tanto, somos una isla de prosperidad y de regulación y de generación de estados eficientes y de sociedades eficientes, que ha costado mucho, que se ha debido precisamente a todas esas innovaciones tecnológicas y que en la medida en que se pueda extender al resto del mundo estará bien, lo llamamos globalización, y ese proceso yo creo que va a seguir. Gracias por esa exposición primera. Se me ocurren bastantes cosas, pero las dejaremos para el momento del debate, después de presentar a la señora Ana Santos Aramburu, bibliotecaria de larga trayectoria en centros públicos y en estos momentos y desde el 2013 es directora de la Biblioteca Nacional de España, ahí en el Paseo casi de la Castellana, al lado de la Plaza de Colón, en ese edificio magnífico en donde están todos los libros que han sido publicados y editados en España. ¿Todos están ahí o los tienen también en otros sitios? Todos no están en Recoletos, tenemos una segunda sede en Alcalá de Henares, pero además de los libros, Ramón, en la Biblioteca Nacional está todo lo que en España, desde el año 1716 exactamente, se ha publicado en cualquier soporte. Estamos hablando de periódicos, revistas, música, cine, dibujo, estampa, en fin, y mapa, todo lo que la cultura española ha generado está ahí depositado. ¿Y la cultura digital, lo que se publica? Y esto, uno se puede preguntar, ¿qué hace una bibliotecaria en un programa para debatir sobre este tema? Pues yo os agradezco muchísimo la invitación, porque sí que creo que en este mundo globalizado en el que se están planteando tantos interrogantes, que es un tema además, como muy bien decía María José Fariñas, de debate continuo en cualquier ámbito. Hoy en día, el tema de la globalización, que nos está afectando a lo que es lo más íntimo de nuestro propio ser, nuestra propia identidad, sí que es fundamental en este entorno defender el papel de la cultura, defender el papel de la ciencia, del conocimiento. Yo creo que es lo único o una parte fundamental, no lo único, pero sí es una parte fundamental que hoy puede arrojar cierta luz en este debate en el que los términos económicos, desde luego, son determinantes, la tecnología es la clave, pero es imparable. Pero a mí me gustaría también hacerle una pregunta
que explica el por qué la hemos invitado. Y es una pregunta aparentemente sencilla. ¿La cultura en la historia en algún momento ha sido no global? Pues la cultura en algún momento ha sido no global. Cuando las comunicaciones, cuando costaba tanto tiempo, por ejemplo, comunicar las dos orillas y llegar desde España hasta la otra orilla, a pesar de tener una misma lengua, el español, era muy difícil globalizar esa cultura. Y mira que los españoles se empeñaron en hacerlo, ¿no? Muy difícil hacerlo. Hoy en día, además de la posibilidad de globalización, que quizá en otro momento también se pudo dar, hay un factor clave que es la inmediatez. ¿Qué es la inmediatez y qué es el manejo de los sentimientos de las personas a través de esos medios? ¿Por qué triunfan determinados movimientos, a pesar de que pueden carecer de toda lógica? Existe eso, que puede llegar a cualquier persona en cualquier momento y además de forma muy rápida. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta que lo que se difunde a través de la red, sobre todo lo que se debe difundir desde determinadas instituciones públicas o desde determinados organismos dedicados a la investigación y a la ciencia, tiene que ser la luz del conocimiento, la ilustración, retomar otra vez la ilustración en la era de la digitalización. Gracias. Ya hablaremos. No hoy, pero otro día en este mismo programa hablaremos de todo eso que parece muy fácil, pero no lo es tanto. No, desde luego. Antes quiero presentarles al doctor Pablo José Martínez Osés, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense en Madrid, experto en cooperación internacional para el desarrollo, miembro del colectivo La Mundial, comprometido con la transformación global para un mundo más justo. Otro que dice que una cosa es fácil, él dice que acabar con la pobreza es fácil. Entonces, si acabar con la pobreza es fácil, ¿por qué no lo hemos hecho ya? Bueno, lo primero no es que sea fácil, es que lo primero que había que decir es que es posible, ¿no? Porque todavía hay mucha gente que piensa, que se ha acostumbrado a que es algo difícil, ¿no? y de tan difícil parece imposible, ¿no? A mí me parece interesante, enmarcando esta idea, retomar lo que decía María José y Javier de que la globalización en realidad es un proceso histórico, ¿no? Me parece incluso sugerente, hay un filósofo alemán que plantea que en realidad tendríamos que llamar a esta etapa que estamos viviendo la etapa globalizada, ya, ¿no? Y el proceso de globalización, pues a lo mejor empezó con los viajes de Colón o con otros viajes a Asia y demás, y ha durado unos cuantos siglos, porque es la primera vez en la historia de la humanidad en la que tenemos, bueno, pues todo el territorio de la esfera planetaria nacionalizado, todo el territorio pertenece a algún lugar, está todo conquistado. Vivimos esa comprensión, ¿no?, que nos da la revolución tecnológica de la información y la comunicación, esa sensación de cercanía y esa sensación de vivir en un solo mundo, ¿no? Y es la primera vez que la historia de la humanidad enfrenta eso de una forma directa, ¿no? En ese contexto nos encontramos efectivamente con que tenemos 1.000 de los 7.000 y pico millones de personas que somos, pues tenemos 1.000 millones de personas que no pueden acceder al alimento suficiente para seguir vivos. Es decir, no es que no tengan una dieta equilibrada, no, es que no tienen acceso a nutrientes suficientes para poder reproducirse celularmente, ¿no? O tenemos la mitad, casi la mitad de la población del planeta, según el Banco Mundial, son pobres. Es decir, viven, pues para que se hagan una idea, nuestros conciudadanos, la mitad de la población del planeta se tiene que apañar con unos 700 euros al año, ¿no?, del total de ingresos, ¿no? Y no estamos hablando de pequeñas islas marginales, ¿no? Estamos hablando de la mitad de la población, ¿no? Entonces, desde esa conciencia planetaria y ante esas cifras y muchas otras que se pueden proporcionar, es difícil hablar con optimismo, ¿no?, pues no sé, de prosperidad o de desarrollo, porque es como querer mirar nada más que una parte muy pequeña, ¿no?, que no representa en absoluto tendencias, ¿no?
Vamos a nuestro reportaje y enseguida, después del reportaje, vamos al debate, que yo temo que con una sola pregunta podemos ocupar el programa entero. Vamos a recordar algunos de los pasos de la globalización para centrarnos al final en una pregunta, y es si España, en concreto, y el mundo han salido ganando con esta globalización, y también por qué hay personas que sienten que les han perjudicado. Vamos a verlo. Personas, ideas, mercancías, capital se mueven por todo el planeta. El fin de la Guerra Fría ensanchó el mundo y abrió oportunidades a escala mundial impensables hasta entonces. Se aceleraba así el llamado proceso de globalización. De eso hace más de 3 décadas y desde entonces nos hemos acostumbrado a comer productos de la otra punta del mundo. Vivimos en un mundo global en el que todos los países se encuentran interrelacionados, pero la globalización tiene un lado amargo, y es que ese fenómeno que tenía que hacer posible un rápido crecimiento económico con la incorporación de mercados como el chino o el indio en la escena internacional ha llevado a una especie de competencia a la baja entre los estados a nivel de protección laboral, y es que las empresas, buscando reducir costes, se trasladan a países con salarios más bajos. Esto ha provocado consecuencias graves. Sin embargo, no todos los aspectos de la globalización son negativos. La globalización ha generado enormes posibilidades, se han abaratado las importaciones, han aumentado las exportaciones y se ha llegado a mercados cada vez más lejos. Pero se ha pagado un precio: millones de puestos de trabajo perdidos, cierres de fábricas, peores condiciones salariales y también medioambientales. Seattle, año 1999. Estos manifestantes hacen fracasar la cumbre de la Organización Mundial del Comercio. Es el momento en el que surge el llamado movimiento antiglobalizador. Personas que creen que una globalización sostenible que beneficie a todos es una utopía. Pero si antes manifestarse contra los tratados de libre comercio era cosa de los colectivos de izquierdas, ahora el Brexit o la victoria de Trump tienen un vínculo profundo: la rabia de los que se sienten amenazados por la globalización. Ahora más que nunca las dos caras de la moneda son bien visibles. Internet y los medios de comunicación multiplicados en las pantallas han permitido mejorar la cooperación entre los ciudadanos. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Pero las desigualdades continúan. La injusticia, la miseria, las enfermedades han crecido en todo el planeta. ¿España y el mundo han salido ganando con la globalización? ¿Por qué tantas personas sienten que las ha perjudicado? Las cuestiones son obvias. ¿España y el mundo globalizado ha salido ganando? ¿Por qué cada vez hay más personas que creen que son los perjudicados? ¿Quién quiere empezar? ¿Quiere empezar usted? ¿España y el mundo han salido ganando? Pues para mí claramente ha salido ganando con la globalización. Todos los países. Se ha generalizado la penicilina, se han generalizado las vacunas obligatorias, se han generalizado... ¿Qué ocurre? Que hay partes, efectivamente, del mundo donde esa situación no se ha dado. Entonces hay que analizar por qué no se ha dado. No se ha dado por los altos niveles de corrupción que hay en los países, es un indicador importante. Naciones Unidas no entra ahí. Yo he intervenido 4 veces en la Asamblea General de Naciones Unidas, hablando sobre un indicador que para algunas personas tiene mucho interés, que es el indicador de desarrollo humano, y siempre yo les decía ahí en Naciones Unidas, bueno, pero es que no solo es el PIB por habitante en paridad de poder adquisitiva, la alfabetización, la esperanza de vida, que es lo que computa ese indicador. Hay que introducir, por ejemplo, el indicador de corrupción. Un nivel de corrupción pequeño, el de Noruega, países que tienen menos nivel de corrupción, no nivel de corrupción cero, permiten el desarrollo. Ahora, un nivel de corrupción alto lo dificultan absolutamente. Lo mismo que la inestabilidad de precios. Es imposible que una economía se desarrolle con un 50, con un 300, con un
X 1000% de inflación. Es imposible porque no genera el ahorro, da lugar a salida de movimientos de capital, no se afianza el tejido productivo, etc. Entonces, esas son las cuestiones que realmente hay que atender y, lógicamente, dentro de ese contexto de Estados-nación en el que estamos, porque son los Estados los que firman los acuerdos comerciales, sean de libre comercio, sean de unión aduanera, sea de integración, etc. Y analizar país por país qué es lo que está dificultando en cada caso el crecimiento económico o la reducción de la pobreza, porque muchas veces nos encontraremos, pues efectivamente, una tipología de situaciones, de países, de equipos gubernamentales y económicos que lo que hacen es generar pobreza, enquistar la pobreza. Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía de ascendencia hindú, él decía que, bueno, se preguntaba cómo era posible que hubiera sociedades, países que se mantenían en una situación de estancamiento económico no un año ni dos, sino una década y otra y un siglo tras otro y efectivamente quedaran rezagados. Lo comparaba con Europa, con los países occidentales, y decía, bueno, es que en Europa siempre ha habido, en el mundo occidental, alguna rendija, incluso en el viejo régimen, que se filtraba la crítica, que se generaba una cierta masa crítica que tumbaba el gobierno. Fuera en la época absolutista, aquí recordamos el caso de Esquilache u otros, pero siempre a través de mecanismos distintos, fuera en las universidades, los centros de la Iglesia, cualquiera de esos elementos de la sociedad civil, tumbaba gobiernos cuando se llegaba a una situación de estancamiento. Y sin embargo esto en otros países, en los que Marx llamaría de modo de producción asiático, que es lo que más conocía sobre todo Amartya, que era muy especialista en estos temas de Asia, no se producía. Ahí tienen mucha importancia los medios de comunicación, porque donde no hay medios de comunicación libre, normalmente también es donde más enquistada está la pobreza. Lo podemos ver en general en todos estos países que son bastantes, porque el índice de corrupción de los 195 países solo nos computa 160. Son 30 que ni están, ni se les esperan, ni existen prácticamente, ¿no? Con lo cual, bueno, es que hay situaciones de marco institucional que realmente no es que dificulten, es que impiden literalmente que se elimine la pobreza. Sin embargo, a pesar de todo lo que usted ha defendido, sigo diciendo que hay personas que creen que ellos tienen la desgracia de... Sí, claro. Sí, obvio. Sí, yo creo en esto, que evidentemente la globalización es un arma potentísima, pero que el paradigma bajo el que se ha desarrollado es el que ha producido que haya un colectivo muy importante a nivel internacional, y en España exactamente igual, que se sienta muy perjudicado por esto. Y desde el escaso conocimiento que yo tengo sobre economía, pero lo que me puede dar la intuición y la lógica, es que creo que esta tremenda competitividad entre los países, esta enorme competencia, es la que ha hecho que cuando determinados sectores de la economía, por ejemplo, la economía española, la industria papelera, la siderurgia, la minería, se han tenido que reconvertir, no hayan sido capaces de encontrar en sí mismos, en sus propios países o incluso a nivel internacional, una alternativa. Porque en vez de pensar bajo los criterios de las posibilidades de desarrollo futuro que la globalización puede dar, es decir, qué mejora puede producir a nivel de la humanidad, pensar en desarrollar proyectos cooperativos, grandes programas de investigación, grandes temas de desarrollo que nos puedan sentir a todos parte de una colectividad que mejora y que avanza, no. Los estados se han replegado sobre sus propias economías y están compitiendo entre ellos ferozmente. ¿Qué ocurre? Que, lógicamente, ¿cómo no va a haber gente que se sienta absolutamente maltratada en este entorno? La doctora Fariñas me ha pedido la palabra. Sí, la pregunta es esta. ¿Hay perdedores de la globalización? Clarísimamente. Como siempre que empieza un proceso histórico nuevo, porque yo discrepo un poco. Habéis hablado de que siempre ha habido globalizaciones, etcétera. Bueno, hay que matizar. Ha habido un proceso de mundialización cuando se descubre todo el planeta, el sistema mundo, toda la construcción del sistema mundo. Ha habido procesos de internacionalización de la economía, que no es este en el que estamos. Este es un proceso de globalización y tiene algunas diferencias con los otros procesos
a los que les podríamos atribuir el calificativo común de universalizar cosas. Pero la globalización no solo universaliza cosas, hay algo más. Y yo decía antes que efectivamente hay un hecho histórico, hay un dato real que es la revolución tecnológica, la revolución informática, que es un punto de inflexión, un cambio sustancial. Pero no solamente hay esto, es que hay un contenido ideológico, porque me llama la atención que de momento no ha salido el término ideológico para nada en este debate. Es decir, como en todos los procesos históricos nuevos que empiezan con una revolución técnica del tipo que sea, inmediatamente aparece una ideología, en el mejor sentido del término de ideología, es decir, concepción del mundo, que pretende controlar o gobernar ese proceso. Y aquí también lo tenemos. Y esta ideología es la ideología neoliberal. Y la ideología neoliberal, no la globalización técnica en el sentido formal de revolución informática, es la que está ocasionando perdedores de la globalización. Por supuesto que sí, porque claro, cuando se nos dice que hay que desregular el mercado laboral, por ejemplo, cuando se dice que hay que externalizar determinados trabajos, cuando se nos dice que el capitalismo está dejando de ser productivo y se ha convertido en un capitalismo especulativo, eso no es un determinismo tecnológico. Eso es una cuestión ideológica, eso es una imposición ideológica. Yo creo que el problema además hoy día no es la pobreza en sí, es la desigualdad. Es decir, estamos creando y consolidando un sistema generador de desigualdades. Entonces, nos estamos, sobre todo en los países de lo que antes eran los países del primer mundo, ahora ya no sé si se puede en ese norte de antes, democráticos o países que se han democratizado durante el siglo XX, estamos ahora entrando en este siglo XXI en un proceso de desdemocratización y en un proceso de pérdida de derechos, porque claro, la democratización lo que significa es adquisición de derechos. De la democratización o la democracia, todos sabemos que no es hacer histriónicos debates electorales ni votaciones cada 4 o 5 años, sino que la democratización de una sociedad lo que implica es la participación, la inclusión de todos. Y eso solamente se adquiere con derechos. Y el siglo XXI está comenzando siendo un siglo de desdemocratización y de pérdida de derechos, al menos en los países de ese norte o los países desarrollados. Y paradójicamente nos encontramos también con que muchos países están saliendo de la pobreza. Muchos países están incorporando la democracia formal, al menos. Afganistán vota cada 4 años, Turquía vota también, pero nadie diríamos que la estructuración es una estructuración democrática. Entonces yo creo que los problemas graves ahora son, por una parte, la desigualdad, el incremento de la desigualdad, la corrupción, por supuesto, y la pérdida de democracia. Estamos perdiendo democracia. En Europa estamos perdiendo democracia. En España estamos perdiendo democracia. O sea, cada vez, toda esta política de austeridad económica y de autoritarismo político, realmente lo que implica es pérdida de democracia. Tantas cosas. Tantas Son muchas cosas. cosas. En un entorno, además, que no nos olvidemos, la voz no solamente la tienen los poderosos, que tienen el poder. Claro. La voz ya la tienen los súbditos. Sí, pero es una voz muy confusa también ahí. Bueno, una pero voz muy existe. confusa y a veces muy manipulada. Estamos muy, ese es el muy peligro. controlados por ese es el peligro, María imperio José. mediático, ¿no? Pero claro, ese es el peligro, claro, precisamente. pero en ese entorno, claro que hay perdedores de la globalización. La ideología neoliberal ha provocado un individualismo que ha supuesto la ruptura de las cadenas de solidaridad existentes? Claro, a ver, el tema es que efectivamente nuestras sociedades modernas que se han construido sobre esa idea de la solidaridad orgánica de la que hablaba Durkheim, es decir, de crear vínculos de integración social, y el principal vínculo de la integración social es el trabajo. O sea, en la sociedad moderna, desde principios del siglo XX, el principal vínculo de integración social, es decir, de los que no tienen el poder en sentido fuerte del término, es el trabajo y los derechos vinculados al trabajo. ¿Qué es lo que está produciendo esta globalización? Y ahora sí le pongo ya el calificativo neoliberal, que está rompiendo esos vínculos de la integración. El trabajo está dejando de ser el motor central de estructuración de nuestras sociedades. Y el trabajo se va a otras partes, también por eso ahora se sustituye trabajo por el EA de empleo, por ejemplo. Y entonces el trabajo está empezando a ser escaso, el trabajo se va y no vuelve, el trabajo que queda es un trabajo precarizado, en peores condiciones, con menos derechos. Claro, ahí hay perdedores. Ahí hay perdedores de la globalización, evidentemente. Los que no pueden acceder a un puesto de trabajo, los que tenían un puesto de trabajo y lo han perdido, los que han precarizado su puesto de trabajo, en los países del primer mundo hay perdedores de la globalización. Es donde estamos sufriendo la pérdida.
En los países, perdón, del primer mundo y en lo que llamamos países del tercer mundo también. Quiero decir, de los 1.400 millones de personas más pobres del planeta, el 85% se dedicaban, su manera de sustento era la producción de alimentos. Eran campesinos, pescadores, agricultores, ganaderos, y estos son perjudicados de los procesos de regulación, de liberalización, de financiarización de la economía, que en el ámbito de la producción de alimentos lo que ha hecho ha sido concentrar en pocas manos y apostar por el uso intensivo, por los circuitos de exportación, etcétera, etcétera. Todo eso queda muy bien en algunos datos macroeconómicos, en el PIB nacional, etcétera, etcétera, pero eso ha generado, además de un destrozo ambiental, que insisto en la variable ambiental, ¿eh? No podemos discutir de estas cosas y tener en cuenta que estamos en una situación de emergencia ambiental, porque este ritmo no lo soporta nuestro soporte vital, nuestro soporte biológico, ¿no? Pero además de ese destrozo ambiental, ha provocado, bueno, no perjudicado, es decir, ha expulsado a millones de personas de sus modos tradicionales de vida, y lo sigue haciendo todavía hoy. Exactamente, Entonces, sí, claro. la precarización de nuestro empleo en los países del primer mundo es un efecto directo de los procesos de deslocalización productiva. Sí, claro, porque es que además el capitalismo global ha cambiado su fisonomía también. El capitalismo ya no es un capitalismo productivo, es un capitalismo de la especulación. Pero esas cosas no son... Son muy relevantes, es decir, que creo que es en el año 83, ¿no?, cuando se publica que por primera vez las rentas del capital son mayores que las rentas del trabajo, ¿no? Y ahora está separadísimo eso, ¿no? Y siguen disminuyendo las rentas del trabajo. En Europa llevamos 10 años. Y decimos que el capitalismo tiene un problema con la tasa de ganancia, trabajo. pero bueno, mientras sea más rentable, mientras sea más fácil hacer dinero vía especulación que vía productiva... Eso, y de esto son víctimas todos nuestros jóvenes, entonces, no nos olvidemos. No es decir, yo lo que quiero decir es, o sea, es obvio que se pueden circunscribir algunos colectivos y territorios con el cambio climático. Hay territorios que están, preguntad en el Pacífico con el tema del Niño, con otras cosas, no hay colectivos, pero en términos generales tenemos... no son problemas nacionales ya los que estamos enfrentando, son problemas globales. Sí, y estos problemas globales exigen la participación. Bueno, hay quien habla de cosmopolitismo, de gobernanza global, de cooperación transnacional, pero exige que los estados nacionales se ocupen de manera responsable, con responsabilidades diferenciadas, pero compartidas, etcétera, etcétera, se ocupen de estos temas. Mi pregunta es otra, o casi diría doble, ¿no? ¿Hay una alternativa al funcionamiento de la economía global como la tenemos en estos momentos? Uno. Y dos, ¿hay otra globalización como la que predica Macron? Es que es todo muy difícil. Que hay otra economía, yo no tengo la menor duda. Debe haber otra economía. De hecho, hay otras economías. Sí. Y hay Que otras una economías... cosa es debe haber otras economías y otra cosa si la hay. Y si el sistema económico permite. Claro, exactamente. Y cada vez más. Claro que las hay, y las hay a escala. Hay un problema, ciertamente, de gobernanza global. Pero a escala, claro que hay economías. Por poner algún ejemplo, me parece que esta semana se celebraban 2 años de esto de los gobiernos municipales del cambio, ¿no? ¿Cómo no va a ser una economía distinta? Reducir el servicio de la deuda como se reduce y ampliar un porcentaje espectacular el presupuesto dirigido a políticas sociales con lo que había antes. Claro que hay margen para realizar políticas distintas, políticas económicas distintas. Por supuesto que las hay. Tenemos índices o sea, tenemos un margen fiscal en un país como España, por ejemplo, que está muy lejos todavía de la media de la OCDE. Tenemos que ser capaces de recaudar más para gastar más. Y eso es política económica. Y claro que se puede hacer. Pero diría más, hay muchas economías de escala que están haciendo economías productivas de proximidad. Cada vez hay más gente desde sus barrios que se apunta a sus grupos de consumo, que ya no quieren consumir. La Universidad de Sevilla publicaba hace un par de años un estudio que calculó que cada alimento que llega a la mesa de un sevillano, cada alimento, recorre una media de 3.000 y pico kilómetros. Eso no es soportable ni social, ni ecológica, ni políticamente. Y hay gente que está haciendo otras economías, claro que sí. Doctor Morillas, ¿usted qué piensa? Estoy ante tantas cosas, Ramón, es que planteas un problema. Ya, pero... A ver, yo, la filosofía siempre se la había denominado como una disciplina imperial, ¿no? Se señalaba por las características que tenía, etcétera. Y es que, claro, si mezclamos
competitividad, con austeridad, con reformas laborales, ahora hablas de la agricultura. Bueno, a la pregunta concreta, antes era si había ganadores o perdedores, claramente hay ganadores y hay unos perdedores. Y hay perdedores, evidentemente, porque es que todos los procesos, yo sigo insistiendo en que la globalización ha sido un proceso que en las últimas décadas se ha acelerado, pero globalización, desde que se descubre la vela y todo el motor de explosión, etcétera, se ha venido produciendo. Otra cosa es que se haya acelerado y luego darle la denominación para los congresos de filosofía o de psicología o de lo que sea. Nosotros en economía tratamos otro tipo de concepto y no nos perdemos mucho en esa terminología. Por tanto, tu pregunta sería, ¿hay otros sistemas? Pues yo creo que sí, y poco a poco pues irá abriendo camino y se va abriendo camino esa realidad. Antes Pablo señalaba, por hacer referencia a alguna de las cosas que decía, ¿no? Efectivamente el problema de la alimentación en muchos países. Esto es de lo más dramático que estamos viviendo, porque ¿cómo se puede explicar que un continente que ha estado expulsando población sistemáticamente durante 500 años, como ha sido Europa, porque no era capaz de alimentar a su población, por el bajo rendimiento de sus tierras, porque las parcelas y las fincas se dividían y subdividían de generación en generación, por muchas razones, ¿cómo es posible que se haya convertido en la segunda potencia agrícola del mundo y la segunda potencia exportadora, después de Estados Unidos? Y no solo sea capaz de abastecer a todos sus ciudadanos, sino que además tenga ese excedente para otros lugares. Pues bueno, porque ha habido medidas, a lo largo de tiempo de intervención en el sector agrario, no de desregulación, sino de intervención en el sector agrario y marcando una política de precios y de precios mínimos y de precios de garantía para el agricultor. Se ha conseguido que a lo largo de un periodo, porque no es nunca de la noche a la mañana, pues seamos autosuficientes en leche, en carne, en maíz, en trigo, todo lo que son los alimentos básicos para la población o para los animales, que también es para la población, para los humanos. Con lo cual, menos lo que es agricultura de plantación, que eso interesa menos, café, té, ese tipo de productos, en todo lo sustancial se ha conseguido. ¿Cómo es posible que en otros países no se haya conseguido? Con tierras mucho más fértiles. Bueno, ha habido muchas razones. También muchas veces una caridad malentendida, porque con nuestros excedentes se ha llevado alimentos a estos países. ¿Qué es lo que se consigue? Pues lo que se consigue es desincentivar la producción local. Matas a los productores locales, es como si a nosotros nos vinieran ahora a regalar automóviles. Nos dan a cada familia un automóvil, bueno, y entonces ¿qué hacen nuestras fábricas de automóviles? Lógicamente van a una quiebra. Pues eso es lo que ha ocurrido en muchos de los países en desarrollo. Se han quedado a expensas de que llegue el avión Hércules, porque han trastocado los precios, han desincentivado realmente la producción. Y el agricultor, además, como se sigue por el efecto de imitación lo que ven en televisión, nosotros en nuestros países es que el mundo agrario lo tenemos olvidado, pero es que es el sector estratégico de nuestras economías. Y la política agraria común es la única que se considera como estratégico. Bueno, también la energía y la defensa, pero básicamente la que más subvencionada está y se lleva la mayor parte del presupuesto de la Unión. Pero bueno, ven nuestros programas de televisión en el extranjero y piensan que los alimentos aquí en Occidente surgen de aquí, del cemento, se echan unas semillas y surgen. Y entonces, claro, ellos abandonan el campo, se establecen en la ciudad, intentan pasar al centro de gravedad económico más cercano y luego saltar a Europa porque piensan que allí, pues efectivamente, eso es así, va de suyo que se generan alimentos. Y por tanto, se deja de sembrar, se deja de cultivar y se producen todas esas situaciones de desequilibrio, de desigualdad. Si vemos el mapa concretamente de África, si se pudiera ver desde un satélite la población ubicada, como se ve el mapa lumínico, veríamos que hay un desplazamiento de población desde los centros, también pasa en Asia, hacia las costas. En China lo tienen prohibido el gobierno, porque tiene ese carácter y lo puede hacer. Pero en otros países no, se va produciendo, van hacia las costas. Bueno, eso es insostenible, efectivamente, como dice Pablo. Es decir, son gobiernos, primero, no saben nada de economía, imprimen billetes y monedas a través del Banco Central y, por tanto, generan inflación. Y es como si a todos pues, nos empezaron a imprimir vasos de este tipo y nos regalan. O coches, como decíamos. Pues claro, los precios se desploman, no hay incentivo y, por tanto, pues no cultivamos. Con lo cual se genera una mayor dependencia. ¿Qué conseguimos? Ya dependen de los aviones Hércules que lleguen. En los últimos años, ¿qué ha ocurrido? Que como se ha reestructurado la PAC en Europa,
los excedentes ya no hay. Antes eran 200, 300% de producción de leche. Sobraba y lo mandábamos en leche en polvo. Ahora, precisamente porque también producir con subvenciones no es muy económico, se han reducido. Con lo cual las ayudas fuera, pues efectivamente se han reducido. Y ahora es cuando realmente desde los organismos internacionales y de los propios países hay que hacer pedagogía. Hay que hacer pedagogía de dónde son esos elementos centrales que contribuyen a generar esa nueva economía. Entre otras cosas, esa economía de subsistencia. Porque en estos países lo lamentable es que nunca había habido esas situaciones de hambre. Podrían vivir en el nivel de subsistencia, pero no había hambre. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que países, pensemos en el Chad, en Alto Volta, en Níger, etcétera, que a lo mejor había 1 millón de habitantes. De repente se introduce la penicilina, hay una explosión de la población, se dobla o se triplica en 10 o 15 años. Al mismo tiempo, esa población aumentada acaba con los ganados, sobreexplota la tierra o simplemente la abandona por ese efecto de imitación que decíamos y se queda sin cultivar, dependiendo del exterior. Por tanto, sí que hay alternativas, hay que intentar, hay que hacer una labor pedagógica, sobre todo, muy importante, Ramón. A ver, porque es que nos quedan supongo, 5 minutos. Nada. Si es que lo tocas todo. No. Eres un hombre del Renacimiento. Son temas que dan y es para así, mucho, así debe Ramón. ser. Hay que hacer un globalización 2. Así debe ser. Vamos a hacer un globalización 2 Tienes que hacer la otro próxima el próximo temporada, día, fíjate si tienes en temas. donde hablaremos de multicultura. Mira, nuestra filósofa ha sacado ¿cuántos temas has hablado? Claro, has hablado pero- del neoliberalismo, Claro, ha pero, hablado hombre, porque de está relacionado, ideologías. pero es que Hay una está- cosa que pero yo es que me está gustaría relacionado en esos porque 5 yo minutos creo- tú lo finales quieres que nos relacionar, quedan. me parece que más de la cuenta. No, pero más bueno, de la cuenta no, es perdona. igual, que bien. No, perdona, Que sí, pero es que, pero yo te yo hago creo que- referencia a toda la cantidad de temas que tú has sacado. Sí, pero sobre porque- la austeridad, sobre la reforma laboral, sobre tal. Entonces, ya te digo, que es que tenemos Pero tela. yo creo, perdona, por alusiones, no, quería decir una cosita, solo por alusiones, efectivamente, es que, a ver, es que cuando hablamos de globalización no solamente hablamos de problemas económicos. Claro. Es que la Claro, globalización sí, es un claro. proceso histórico que Sí, abarca todo eso exacto. y tiene todas esas consecuencias. Y cuando estamos planteando la economía, hay otra Sí. economía, otra posibilidad de economía, Sí. etcétera, pues tú das una explicación muy técnica, muy económica, que me interesa, está bien. Ahora bien, habría que plantearse algo más. Yo insisto en las exacto, perspectivas claro, ideológicas por eso ya que es hay otro detrás programa. no, pero yo insisto en esas perspectivas ideológicas que hay de todo eso. ¿Cómo podemos hacer una nueva economía? Bueno, tú dices, efectivamente, que claro, que sí que hay muchas experiencias de economía local, por supuesto que sí, pero claro, hay otro tema. Y el tema es que para hacer otra forma de economía global necesitamos pactar mecanismos de regulación diferentes que ahora no existen. O sea, ¿ahora mismo la economía es más libre que antes? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿En qué sectores? Ahora mismo la concentración en monopolios globales y en La OPEP, oligopolios globales cada el vez es más monopolio más grande. importante es la OPEP y se está diluyendo. Pero todo el tema que tú estás diciendo, por ejemplo, agrícola, claro, o sea, ¿el chat es culpable de esto que tú estás diciendo o no? ¿O hay otros vamos a ver, elementos que hay le han gobierno- dicho? hay O sea, gobierno- hay gobiernos la en los culpa es del países que que se va a tienen- la costa. Claro, me parece que... pero son dinámicas que Minuto. efectivamente Sí, sí, llevan sí. a esa situación cuando los gobiernos no intervienen. Claro. Sí, pero bueno, sí. por eso No te entonces ves, a lo mejor Ramón. hay que pactar globalmente pues otros mecanismos de Bueno, regulación. globalmente es difícil porque no hay mecanismos. Bueno, o sea, pero- tampoco nos Minuto, vayamos por a la favor, filosofía estamos pura, María llegando José, al porque nudo entonces te gordi- planteas cosas irreales. al No, nudo cosas gordi- Hay que irreales, pactar ¿no? globalmente. ¿De qué significa eso? A ver, Vamos a ver. baja a la Si- tierra. Es que yo, voy a bajar a la vamos tierra. ver, Mira, soy- estoy con los pies en o la sea, a tierra, ver, estoy en la tierra, sí, perdona. ¿qué es pactar La filosofía que ahora globalmente? está tan denostada, pues mira, Dime, ¿qué es pactar no, globalmente? vamos a ver, si estamos hablando de la globalización y todos estamos implicados Sí, en todo, sí. estamos hablando del cambio climático y efectivamente todos estamos implicados en Sí. todo. España ya no puede hacer nada sola, ni la Unión Europea puede hacer nada sola. Estamos en unas estrategias en las que Nada. hay que tomar decisiones globales. Nada. O sea, Sí. tú vas a corregir la desigualdad global tú solo, un país solo, Europa sola, no, Estados Unidos solo, tampoco. La pobreza, tampoco. Entonces, hay que hacer, evidentemente, habrá que hacer algún tipo de mecanismo de entendimiento global, puesto Sí. que estamos en este mundo global, Sí. y de pactar algún tipo de Claro, regulación. pues ya hay plataformas en Naciones Unidas, Vale, está la Organización bueno, Mundial pues, del Comercio, hay muchas Está, situaciones. bueno, pero es que, claro, Pues todas eso. esas organizaciones nos Pues están está. dando unos mecanismos ahora de ausencia de control en algunos casos que están ocasionando muchos de los elementos Bueno, que pero tú has ¿en dicho qué casos? también. Es lo que hay que decir, ¿qué casos? Y entonces nos metemos con ellos, porque que si no, pues Me temo todo, que si pues, despido se el queda- programa ustedes seguirán hablando. Seguramente. Seguiremos. A ver, hay una cuestión aquí, antes de marcharnos, que yo creo que es la parte principal. O hay dos, mejor dicho. Uno, que en el mundo globalizado
el pez gordo o el pez grande se come al pez chico y no hay alternativa. Uno. Segundo, que las fuerzas económicas, y tiene un lado que a mí no me gusta lo que voy a decir, pero es así, las fuerzas económicas mandan mucho más que los propios gobiernos, con lo cual los mismos gobiernos se sienten a veces indefensos ante la posibilidad de regular alguna cosa de la economía. ¿Ustedes creen que esto es así o es simplemente un argumento fácil de utilizar, pero más difícil de demostrar? ¿Los gobiernos están por encima de la economía o por debajo en la economía globalizada? Y les voy a pedir una frase, porque estamos fuera de tiempo. ¿Quién quiere empezar? A ver, yo creo que los gobiernos siempre han intervenido en economía, está claro, y los estados han intervenido siempre en economía. El Estado liberal, como Estado de propietarios libres, se construye interviniendo en la economía. Lo cierto es que hoy yo creo que el tema de si están por encima o por debajo no entraría en eso. Yo creo que hoy estamos consolidando estados corporativos, estados donde las grandes corporaciones han cooptado realmente la acción política. Ya está, eso Muy es. bien, me parece correcta en el sentido del tiempo. Sí, bueno, ya Galbraith hablaba en los años 70 del nuevo estado industrial, ¿no? Esa relación que llamaba de tecnoestructura entre el tejido económico y los estados, ¿no? Lo que es bueno para la General Motors es bueno para USA, dicen en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cada gobierno efectivamente lo que intenta, o cada unidad, como en la Unión Europea, velar por sus ciudadanos. Si eso significa apoyar a las empresas del país porque generan empleo, atraen inversión, etcétera, pues indudablemente siempre ha habido, como dice María José, una inteligencia entre las fuerzas económicas y el gobierno. Lo que ocurre es que esa inteligencia tiene que estar siempre muy dominada y orientada por el gobierno. Jovellanos hablaba de estorbos, ¿no? Estorbos. Eran estorbos, efectivamente. Él decía que había que liberar una serie de fuerzas en el sector agrario, con su informe sobre la ley agraria, sobre la industria naciente, entonces en España, etcétera. Pero pues los gremios y bueno, pues muchas situaciones que se habían enquistado en los países europeos y en España concretamente de siglos, pues había que eliminar esos estorbos, ¿no? Entonces yo creo que los gobiernos tienen esa capacidad. Las fuerzas económicas es un elemento de la realidad, porque es la sociedad civil. Es la sociedad civil y, por tanto, tiene que convivir. Pero el gobierno siempre tiene que mantener una autonomía. En muchos países no se da, porque efectivamente el poder de la compañía que se establece, pensemos en la United Fruit Company, por ejemplo, el imperio del banano en Centroamérica, claro, tiene un poder que cualquier ejecutivo de la United Fruit manda más que el presidente del país. Pero porque es el que atrae la inversión y es el que mantiene el país en vilo, como si hablamos de la Firestone, claro. Entonces, en ese sentido es real. Gracias. Tercera Sí. opinión. A ver, yo creo que si los gobiernos quieren seguir siendo gobiernos en estados democráticos, entendido en el más amplio sentido de la palabra, tienen que tener en cuenta que ellos están trabajando en un mundo globalizado, con una economía globalizada, donde todo el mundo tiene voz y, por lo tanto, sus políticas, especialmente en una época de crisis, deberían estar dirigidas a esto, a mantener ese Estado democrático que nos ha costado tanto conseguir y que ahora mismo está casi puesto, como muy bien decías, con una interrogación. Pablo. Bueno, yo creo que indudablemente que se ha producido un desplazamiento en el poder global, se ha producido un desplazamiento de la esfera pública a la esfera privada, y eso está estudiado además, ¿no? Para mí lo relevante no es si ahora tiene más poder esa esfera privada en el ámbito de la economía que la política, que hay ejemplos de cooptación, como decía María José, y ahí todos tenemos anécdotas obvias, ¿no?, alrededor de nuestras propias políticas económicas, ¿no? Pero lo importante es caer en la cuenta que eso ha hecho que el poder cambie de naturaleza. Teníamos una lógica, un mundo que nos explicábamos como que estaba formado por 190 países y seguían una lógica de algún tipo de representación. Yo soy español porque nací en este territorio y tengo a alguien que va a Naciones Unidas, o al Banco Mundial, o a la OCDE, o a la Unión Europea a hablar en representación mía, ¿no? Y resulta que quien más poder tiene ahora mismo en la esfera internacional para detener el cambio climático, o para acabar con la pobreza, o para hacer una acogida de refugiados como Dios manda, quien más poder efectivo tiene, ya no responde a esa lógica de representación. Por eso ha cambiado de naturaleza el poder, ¿eh? Y por eso, cuando hablamos de la necesidad de establecer mecanismos, que decía María José, de gobernanza global, o sea, es la necesidad de nuestro tiempo, es la respuesta
política, razonable, ilustrada a los desafíos de nuestro tiempo. Igual que la respuesta ilustrada en el siglo XVIII fue configurar los estados-nación para pasar de súbditos a ciudadanos. Pues la respuesta ahora es generar mecanismos de gobernanza global. ¿Cuáles? Mecanismos que regulen los mercados financieros, por ejemplo. Y estoy hablando de Naciones Unidas. Mecanismos que estipulen normas acerca de fiscalidad internacional, que reduzcan paraísos fiscales. Es decir, hay una agenda política, agenda de poder, que solo desde las soberanías nacionales, pero transnacionalizadas, cosmopolitas, van a poder resolver esos problemas, ¿no? Y pasaremos de ciudadanos a... No, ojalá sigamos siendo ciudadanos, con la diferencia que seremos ciudadanos del mundo. Ciudadanos libres y ciudadanos globalizados. del mundo. Sí. Mundanos. Con derechos y obligaciones. Perfecto. Eso que es la esencia de la ciudadanía. Es la esencia que de la no ciudadanía. terminamos, por favor. Tendremos globalización 2 y si hace falta Y 3. globalización 3. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Son ustedes unos invitados sabios, habladores y que nos han permitido hablar y situar este primer programa sobre globalización sobre la mesa. Hasta la próxima semana.